Bueno, mi nombre es Marcelo Gingins. Yo hice la tesis de licenciatura con Ricardo de Pine y, bueno, tenía ganas de empezar el doctorado, que todavía no me inscribí. Estoy trabajando en el grupo de él en partículas de grafeno, recubiertas de grafeno, desde un abordaje de el electromagnetismo clásico. Y ahora voy a hablar sobre Density Functional Theory, que es teoría del funcional de densidad. Bien, porque no pasa, perdón. Bueno, usualmente, o sea, desde la cuántica, el problema de n electrones interactuantes en un potencial externo se ataca tratando de resolver la ecuación de Schrödinger para encontrar la función de onda de n partículas. Y acá tenemos lo que sería el término de energía cinética, el potencial externo, que podría ser un potencial debido a iones en una red o a iones en una molécula. Este término representa el término de interacción, el potencial de interacción entre los electrones. Entonces, desde el punto de vista, o digamos lo que es la cuántica más clásica, valga el término, lo que se hace es, a partir del hamiltoniano, tratar de encontrar esta función de onda para luego encontrar los autovalores de esta ecuación, que van a ser las energías de los diferentes estados, y una vez que uno tiene las funciones de onda, puede calcular distintos observables del sistema. Bueno, este es el operador de energía cinética, esta es la interacción entre los electrones y esta es la interacción de los iones, de los electrones con los iones del sistema. Son los tres términos que estaban ahí. Entonces, para un observable cualquiera, A, una vez que uno conoce la función de onda, uno puede calcular su valor de expectación eh, calculando el bracket de la función de onda con el observable, con el operador que representa el observable. Uno de estos observables es la densidad de partículas, que depende de las coordenadas de una partícula. Ahora, Hohenberg y Kohn en 1964 plantearon que en realidad esta densidad de partículas, en lugar de ser un observable, se podía tomar como variable fundamental del problema y resolver el problema ya no en términos de las funciones de ondas, no buscando las funciones de ondas, sino a partir de la densidad de electrones. El teorema dice que dada una densidad inhomogénea de electrones de partícula única para el estado fundamental de un sistema de electrones interactuantes en un potencial externo, y si consideramos otra densidad que tiene la misma relación con un potencial externo B', es decir, esta densidad viene o corresponde a la densidad de electrones en este potencial externo. N' corresponde a la densidad de electrones sujetos a este otro potencial externo. Entonces, si las dos densidades son iguales, los potenciales tienen que diferir a lo sumo en una constante. Y la demostración, bueno, supone dos sistemas componentes
potenciales externos. Esta es una demostración para estado fundamental no degenerado, es decir, donde hay un solo estado fundamental o una sola función de onda que representa el estado fundamental. Entonces, si suponemos sistemas con distintas potenciales que difieren en más de una constante, o sea, es una demostración por el absurdo. Suponemos que hay dos potenciales que difieren en más de una constante, pero que dan la misma densidad de electrones. Entonces, para las energías del estado fundamental, por un lado tenemos que, calculando con la densidad primada y el potencial primado, tendremos una función de onda primada, y que nos va a dar una energía para el estado fundamental. Y podemos hacer lo mismo con la densidad no primada, que son iguales, pero esta función de onda sin primar es autoestado de este potencial donde de este hamiltoniano, donde este potencial es el potencial sin primar. Y eso nos daría otra energía para el estado fundamental. Como phi0 no es el estado fundamental de B' y phi0' no es el estado fundamental de B sin primar, entonces si hacemos el bracket de hamiltoniano con B' con la función de onda sin primar y sumamos y restamos el potencial B, esto nos va a dar el estado fundamental en el sin primar, la energía del estado fundamental sin primar, más este término, donde estos potenciales son multiplicativos. Podemos hacer lo mismo, pero al revés, es decir, fíjense que, bueno, al no ser, perdón, vuelvo atrás, al no ser autoestado de este hamiltoniano, la energía que nos tiene que dar cuando hacemos el bracket tiene que ser mayor que la energía del estado fundamental, E0', que es, digamos, mayor que si la calculáramos con phi0'. Haciendo lo mismo con phi' y el hamiltoniano sin primar, llegamos a esta otra relación, donde esta energía que obtenemos tiene que ser mayor que la energía del estado fundamental sin primar. Bueno, si se restan estas dos ecuaciones, se llega a que una relación entre la suma de las energías del estado fundamental, que es un absurdo, ¿no? Entonces, si el estado fundamental es no degenerado y los potenciales son tales que dan la misma densidad, esos potenciales tienen que diferir en a lo sumo una constante. Bueno, la diferencia básica entre el enfoque tradicional y el DFT es que en el enfoque tradicional, a partir de un potencial, a través de la ecuación de Schrödinger, uno obtiene la función de onda y luego a partir de la función de onda puede calcular los valores de expectación de distintos observables. En el DFT partimos de una densidad a partir de la cual se podría en principio calcular la función de onda, y a partir de la función de onda determinaría el potencial el potencial externo que actúa sobre las partículas. Es decir, esta densidad determinaría en principio la función de onda y el potencial el potencial externo que actúa sobre las partículas. ¿Por qué me quedé sin? Bueno, acá hay un diagrama.
de la relación entre potenciales, funciones de onda y densidades, donde distintos potenciales pueden dar lugar a distintas funciones de onda del estado fundamental y a distintas densidades, pero la relación inversa, es decir, a una determinada densidad, le corresponde un solo potencial. Digamos, hay una relación unívoca entre cada densidad y el potencial que la generó. Bueno, volvemos a la energía de un sistema de partículas interactuantes bajo la influencia de un potencial externo, pero ahora se plantea la energía de este sistema como una funcional de la densidad, donde aquí tenemos el potencial externo y luego la energía